enfermedad social, porque cuando ocurre eso, el cuerpo social está enfermo. El cuerpo político, en estado, ¿no?, de terapia intensiva. Señores, y esta fórmula tiene que ver también con la visión y la filosofía y la praxis, que es reflexión-acción del gobernante. Lenín Moreno, de alguna manera, ha transformado lo que aquí siempre se decía como una especie de consigna. ¿Cómo transformar un programa social, un programa económico en una política social? Es decir, ¿cómo un programa económico para el desarrollo tiene la característica de inclusividad social, ¿no?, y de justicia social? ¿Qué le parece? Es como debe ser. Es la lógica, es la lógica. Es como debería ser. Aquí es lo contrario. Aquí el programa económico tiene exclusión social y tiene también desplazamiento de inclusión social. Señores, pero la lógica nos dice cosas muy claras. He escuchado a muchos economistas con motivo de la asamblea del BID que se desarrolla aquí en nuestro país. Y he escuchado las declaraciones del vicepresidente, las declaraciones del presidente Lenín Moreno. Decía el vicepresidente Otto Sonnenholder que le cambiamos el rumbo al tren de nuestro país que iba rumbo en una ruta a Caracas. Que le cambiamos esa ruta transformando un programa económico en esa política, no lo dijo exactamente así, pero quiso, este fue el mensaje, social, de inclusión social, de seguridad jurídica. Y luego, en medio de estas declaraciones, decían algunos economistas, a ver, es necesario que se den estas asambleas del BID, pero eso no significa que porque se ha dado aquí en el país, es un espaldarazo al gobierno del presidente Lenín Moreno. Señores, aquí palo porque bogas, palo porque no boga. No se trata de que ellos vinieron para darle un espaldarazo a Lenín Moreno, pero han venido para decir que esta economía y que este escenario económico le da posibilidades de afianzar las relaciones con los multilaterales. Han hecho un análisis, como toda la banca, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, de que aquí hay escenarios donde se puede garantizar inversiones y generar las alianzas pública-privadas desde el carácter del nuevo Estado o el nuevo modelo de Estado que se plantea. Pero también, alguien decía, un economista, no se puede lograr equilibrios presupuestarios sin crecimiento. Esa es otra realidad. Porque mientras está el BID, plantea todas estas bondades que presenta el escenario, los pronósticos y diagnósticos de crecimiento de la economía es hacia abajo, pues no es hacia arriba. Y si no hay crecimiento económico, tampoco puede haber estabilidad presupuestaria, financiera en el país. Hoy le vamos a preguntar a nuestro invitado, al economista Alberto Acosta, ¿cómo y de qué manera podemos hacer que vía crecimiento se generen las estabilidades macroeconómicas, o se genere la estabilidad macroeconómica? Porque vamos a encontrar estabilidad macroeconómica, presupuestaria y cubrir déficit, pero no con crecimiento productivo, sino con endeudamiento, pues. Y entonces hay una gran preocupación, porque esa no es la fórmula correcta. La fórmula correcta es crecimiento, y si te endeudas porque sabes que ese crecimiento te va a dar para pagar, y si no ocurre eso, estás pateando la pelota para más adelante, como recibió este gobierno esa pelotita en una cancha que estaba rayada a favor del poder y no a favor del desarrollo económico. Hay muchos temas en términos económicos que es muy importante que se analicen.
Porque, por ejemplo, el ministro Richard Martínez habla también de una reforma tributaria con motivo del anuncio del tema del IVA. Y decía que era muy prematuro anunciar este tema, pero que era necesario ponerlo en la mesa del debate. Pero ¿qué es y cuál es el objetivo y la orientación de una reforma tributaria? Debe estar orientado a garantizar inversión, trabajo, ¿no? Ahorro. Todo esto para facilitar también, porque dice que aquí ha habido 10 reformas tributarias, pero dice el ministro Richard Martínez que es un peso tan grande para el usuario de la tributación y para el Estado que tenga que estar revisando cada declaración de los usuarios. Entonces, en perspectiva, quería un poco lo que el mensaje era hacer una reforma tributaria para reducir todo este entramado que hay respecto a la tributación en el país. Para profundizar en estos planteamientos, hacemos contacto telefónico en este momento con el economista Alberto Acosta Burneo. Él es analista económico. Economista Alberto Acosta Burneo, Stalin Podada le saluda, me acompaña también en esta mesa de diálogo Alcides Montilla y Teresa Marchán. Lo primero que quiero preguntarle después del saludo es un poco verificar cómo se encuentran los indicadores macroeconómicos, qué impacto tiene la presencia de los gobernadores del BID en nuestro país y los temas que se están analizando, porque más allá de que exista en esta relación bilateral aportes muy importantes, como hablaba el representante del BID de 1.700 millones, que esto iba a generar estabilidad presupuestaria para cumplir los compromisos, hay otros criterios que dicen que si no hay crecimiento, no es la fórmula correcta, endeudamiento para cubrir y generar equilibrio presupuestario. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. La reunión del BID en Guayaquil es una excelente noticia y beneficia al país, sobre todo por el efecto simbólico que tiene. Es el Ecuador que está diciendo al mundo que ha cambiado de rumbo en su política económica, que ya no se está alineando con todos los dictadores que existieron en su momento, como fue en la década pasada, en donde a través de la ONU votamos a favor o nos abstuvimos de votar en contra de estos dictadores que existieron, y ahora el Ecuador dice quiero cooperar con la comunidad internacional. Ese es el mensaje, es positivo porque al final del día nos va a ayudar también a que nos miren los inversionistas con mejores ojos, los prestamistas también nos miren con mejores ojos, y eso ayuda para el país. Ahora, yendo a la segunda parte de su pregunta. Correcto. Más deuda, es necesaria más deuda. Lamentablemente el Estado es un adicto al endeudamiento. Eso es lo que heredó este gobierno, y al eliminar esa adicción no se puede hacer de la noche a la mañana. Claro, se podría con un costo social de un ajuste fuertísimo. Si el gobierno hace ese ajuste de 5 puntos porcentuales que tiene que hacer, si lo hace en un solo año, implicaría un efecto recesivo muy grande. Claro, tal vez no tendría ahí necesidad que seguirse endeudando, pero tendríamos que asumir el costo del ajuste de una manera de shock, inmediata. Entonces la alternativa del endeudamiento es necesaria para suavizar el costo del ajuste. Sí tiene sus riesgos del endeudamiento, porque si seguimos con endeudamiento pero sin ajuste, estamos en el peor de los mundos. Seguimos Correcto. Endeudándonos, pero no corregimos los desequilibrios. Ese es el escenario que no se puede concentrar. Correcto, si no se Tiene que puede haber correcciones. A ver, si no se puede concebir y no se puede aceptar ese escenario, también si no hay sostenibilidad y crecimiento en relación al endeudamiento, también dejamos muy comprometido el escenario económico del país. El tema que usted menciona es crítico, el tema del crecimiento. Hay que entender por qué no tenemos crecimiento en la economía ecuatoriana. Y eso, lamentablemente, yo creo que incluso el gobierno no lo entiende en su totalidad. Y el problema aquí viene por el lado de la competitividad, por el lado de los precios. Durante la bonanza, los precios en la economía ecuatoriana subieron aceleradamente. Nos volvimos un país caro para producir, caro para consumir. Se acaba la bonanza y los precios en el Ecuador no bajan. Porque al estar dolarizados tenemos una dificultad en los precios en reducirse. En países vecinos, por ejemplo en Colombia, en Brasil, en otros países de la región, todos los precios, una vez que se acaba la bonanza petrolera, todos los precios comienzan a caer, porque las monedas de esos países pierden valor, y al perder valor se van reduciendo los precios internamente. Entonces se reducen los salarios en términos reales, se reducen los precios de todos los bienes en términos reales. En cambio en el Ecuador, una economía dolarizada, los precios no caen,
y nos encontramos en este momento con salarios los más altos de la región, salarios muy elevados que no reflejan la nueva realidad del mercado, precios de los bienes que tampoco reflejan la nueva realidad del mercado. Entonces decimos, es que no viene la inversión. Evidentemente que la inversión no va a venir mientras sigamos siendo un país caro, porque ¿qué es lo que atrae la inversión? No es suficiente la confianza, ni los discursos bonitos, ni decir yo quiero a los inversionistas, vengan, eso no es suficiente. La inversión viene cuando hay condiciones reales económicas para invertir. Y un país tiene que, para tener condiciones reales para invertir, tiene que ser competitivo, tiene que ser buen negocio invertir en el Ecuador. Y lamentablemente es mejor negocio invertir en Colombia, invertir en Perú, en otros países de la región que tienen mayor competitividad que en el Ecuador, un país lleno de reglas, de trabas burocráticas, de costos elevados para producir. Alberto. Eso no genera incentivos a la inversión. Perfecto, Alberto. En ese análisis voy a incluir el componente Estado. ¿Cuál es el carácter del Estado? Muchos analistas plantean que el Estado tiene un rol que no está vinculado a la competencia que se le establece en el orden constitucional y que se ha, como quien dice, nutrido de otras competencias que no son de su responsabilidad, que deben de estar en otro ámbito de el jabón de la producción y la productividad. Entonces, es un Estado que teníamos, ahora ya no lo tenemos, inversionista, no, es un Estado que no generaba apertura con los otros estamentos productivos como la empresa privada, y que hay que replantearse también todo ese carácter para generar una nueva modalidad del quehacer y que garantice de esta manera también inversiones. Definitivamente un tema central es pensar nuevamente un rol del Estado. El Estado no puede dedicarse a todo como fue en la década pasada. Y por una razón muy simple, no es un tema ideológico, es un tema de realidades. Los recursos son escasos, y ahora más que nunca. Inclusive en la bonanza los recursos eran escasos, mucho más ahora. Entonces el Estado debe priorizar, algo que no ha existido en el Estado hasta ahora, en el Estado ecuatoriano. Debemos priorizar lo que realmente le da un beneficio al ciudadano. Salud, educación y seguridad. Hacia allá deben ir todos los recursos. Perfecto. Y debe dejar de invertir en el resto de actividades que no son prioritarias. No es prioritario que el Estado juegue a ser empresario en telecomunicaciones. No es prioritario que tampoco sea que haga uniformes o que haga o que esté metido en inversiones como de manufacturas y demás. Eso no es una prioridad de los recursos del Estado. Sí es prioritario sacar esas inversiones, liquidar esas inversiones y destinar eso, por ejemplo, a capitalizar la seguridad social. La seguridad social está quebrada en el Ecuador, no hay recursos para cubrir las jubilaciones de la siguiente generación. Eso debemos solucionarlo a tiempo. Para eso necesitamos recursos. Entonces es momento de que el Estado entienda su rol. Su rol no es trabar la producción, no es ponerse de intermediario en todo proceso productivo, ni llegar a aberraciones como las que existen en la actualidad de firmar contratos de inversión. Es decir, para invertir hay que pedirle permiso al Estado. Esa es una aberración. La inversión debería ser libre y el Estado debería garantizar a todos una cierta estabilidad, una conveniencia de invertir en el país. Mientras no logremos eso, seguiremos viendo como la inversión se salta al Ecuador. La inversión internacional, inclusive nacional, busca otros destinos más atractivos y más seguros que el Ecuador, y es lo que nos mantiene en esta situación también de estancamiento. Don Alberto, lo saluda el periodista Alcides Montilla. Escuchaba anoche, a propósito de la reunión del BID, al ministro de Finanzas de Ecuador y al presidente del BID. El ministro Martínez hablaba de un Ecuador con un crecimiento económico sostenido, lleno de oportunidades, dolarizado, con reservas de oro, plata y cobre, y anunciando una reforma estructural, ¿verdad? Y el presidente Moreno del BID hablaba de una disciplina fiscal importante del Ecuador con un ambiente económico favorable, y también hablaba de que existe un déficit fiscal que es uno de los más bajos de los últimos años, además del aumento de la inversión extranjera. ¿Todo eso que se escuchó anoche es realmente realidad o solamente son palabras para salir del compromiso de una reunión de este tipo, don Alberto? Yo creo que esos son los objetivos que tienen las autoridades, pero estamos muy lejos de lograrlos. En el Ecuador no han habido transformaciones estructurales. Queremos que los resultados sean distintos haciendo siempre lo mismo. Si seguimos haciendo lo mismo, los resultados serán iguales. Mientras no transformemos de manera valiente y decisiva el entorno empresarial en el Ecuador, mientras no transformemos el entorno social en el Ecuador, no vamos a tener ningún cambio distinto, no vamos a tener ningún resultado distinto. Necesitamos hacer reformas estructurales que el gobierno todavía no las ha hecho, que tiene miedo de hacerlas. Dentro de las reformas estructurales está cómo ir hacia una economía
regida por los precios relativos, por precios libres, regidos por el mercado, porque hay que recordar que el Ecuador es una economía donde el Estado define hasta los precios. Tenemos una gran cantidad de precios fijados por el Estado, los salarios, el arroz, el azúcar, el precio de la caña, y así infinidad de precios que el Estado es el que fija los precios, y eso causa una gran cantidad de distorsiones y al final termina ahuyentando la inversión. Y el resultado siempre al final del día hay que recordar, menos inversión implica menos producción, menos generación de empleo, al final del día eso es menos bienestar para los ciudadanos. Alberto. Tenemos que ver qué es lo que ha funcionado en el mundo, hacer esas transformaciones estructurales de manera valiente. Correcto. Hay declaraciones y experiencias en economía de otros países. En una entrevista que le hacen a Alan Duncan es el ministro de Estado del Reino Unido para Europa y las Américas. Tiene una fórmula tan sencilla que nos parece a nosotros cuando la hemos leído y la hemos interpretado. Dice, si un país no tiene corrupción, atrae la inversión. Dice él que lo que se necesita es un buen régimen de tributación y un Estado de Derecho para que se pueda confiar en la honestidad de los burócratas. ¿Qué le parece? Definitivamente el Estado de Derecho suena sencillo, son pocas palabras, claro, pero en el fondo... Es lo que usted dice, hay que hacer grandes reformas, ¿no es cierto? Exactamente, en el Ecuador no existe un Estado de Derecho, o ha sido violado ese Estado de Derecho en infinidad de ocasiones. Correcto. Recordemos cómo en el régimen anterior se ordenaba a los jueces y se decía, si usted falla en contra del Estado ecuatoriano, usted está siendo antipatriota, y se los castigaba. Eso es que no existe un Estado de Derecho, porque la justicia tiene que fallar a favor del que tiene la razón. Eso no importa si es que es a favor del Estado o en contra del Estado. Lo importante es que falle a favor de quien tiene la razón. Eso es algo que lamentablemente todavía no existe, un concepto que en el Ecuador, inclusive la misma propiedad privada, se transforma en relativa. Si el gobernante dice, no me da la gana de que existe esa propiedad privada, el rato menos pensado puede decidir, ese negocio desaparece. Sucedió con los casinos, por ejemplo. Hizo una consulta y se violó el derecho de un grupo de individuos ecuatorianos a mantener un negocio porque nos pareció a la mayoría que había que votar en contra de que existan casinos. Esos son los atentados al Estado de Derecho que al final del día nos pasan facturas, que hacen que invertir en el Ecuador sea de alto riesgo, porque puede venir el día de mañana una consulta, se ponen de acuerdo la mayoría, dicen que quiero que su negocio desaparezca y que sea ilegal. Así es, y así ha sido un poco esta característica de consultas o de gobiernos eminentemente que hacen o resuelven a través de consulta. Y a veces se consulta no lo que el pueblo quiere que se le consulten, sino los grupos de poder interesados en que se le consulte lo uno o lo otro. Y a veces se consulta sobre cosas que no se deben consultar. Correcto. Un derecho no se puede consultar. Yo no puedo consultar sobre el derecho suyo de ejercer su trabajo. Ese es un derecho inherente suyo, le gusta a la mayoría o no le gusta, usted tiene el derecho a ser periodista. Y yo no puedo consultar diciendo, la mayoría dice que no queremos que exista el periodismo. Es absolutamente un atentado frente a los derechos individuales. Y el problema es que en el Ecuador no se respetan los derechos individuales y eso se ve reflejado en esa falta de Estado de Derecho que tenemos en la actualidad. Don Alberto, otro tema que está en la palestra actual, ¿se sube o no se sube el IVA? El vicepresidente Sonny Holder ha dicho que no, pero también contempla la posibilidad de que haya una diferenciación del IVA en el sentido de que se baje el IVA para las transacciones que se realicen por medio de pagos electrónicos para que sean un incentivo de entrada al sistema financiero. ¿Qué le parece? ¿Cuál es su opinión? Aquí hay que estar muy claros y esta respuesta la podemos buscar en el acuerdo con el Fondo Monetario. El gobierno prometió al Fondo Monetario un incremento en sus recaudaciones tributarias por 1.500 millones de dólares en el próximo año. En los próximos 2 años sería un total de 2.400 millones de dólares adicionales por ingresos tributarios. Eso significa que la reforma tributaria, más allá de todo lo que se quiera decir, simplificar trámites, que sea mucho más fácil tributar, pero en el fondo lo que busca es incrementar ingresos, porque el Estado tiene un hueco fiscal de 5.000 millones aproximadamente, que quiere cubrir la mitad al menos de ese hueco, quiere cubrirlo con nuevos ingresos, por el lado de los tributos. Entonces hay que ver, no está decidido qué específicamente si va a ser el IVA o no, aunque es muy probable que sí sea el IVA, porque es un tributo que permite recaudar bastante de una manera relativamente sencilla. Pero si el día de mañana políticamente no es viable, probablemente se busque otras opciones. Lo que hay que estar claros es que nuevamente se insiste que la solución sea cargarles a los ciudadanos con los costos de un Estado al que nunca le va a alcanzar el dinero. La década pasada tuvimos 3 reformas en materia tributaria en promedio por año.
y al Estado no le alcanzó el dinero y le sigue sin alcanzar. La solución a este problema, yo sí discrepo totalmente con esta solución de seguir subiendo impuestos. Yo creo que la solución viene por el lado de irnos al origen del problema, y el origen del problema está en el exceso de gasto, un Estado demasiado grande, y al final del día tenemos que pagar los ciudadanos de ese Estado muy grande, igual que vamos a tener que pagar todas las deudas que adquirió ese Estado, porque todas esas deudas públicas se pagan vía futuros impuestos. Entonces es hora de que los ciudadanos nos demos cuenta que hay que limitar el tamaño del Estado, porque el Estado cuesta, el que quiere celeste que le cueste. Y entonces es hora de poner límites a ese tamaño del Estado, reducir a un tamaño que sea sostenible y no seguir buscando sacar plata del bolsillo de los ciudadanos. Alberto, sobre esa reflexión que usted hace y un análisis que me parece muy apropiado, yo le quiero preguntar, ¿por qué no pensar en una reforma estructural tributaria profunda, en donde realmente aquí hay preocupación, tanto como para el que tributa como para el Estado de control al tributador? Hay una gama y hay un enredo, hay hay sospechas, hay evasión, hay de todo. Pero hay también impuestos que se cobran que prácticamente deben desaparecer, que no tienen ningún objetivo de ser y están presentes. Tal vez una reforma en el sentido de disminuir algunos aspectos en el orden de tributario de aportación y privilegiar los que realmente tienen mayor efecto de representación y recaudación, y que vayan destinados no al gasto corriente, que vayan destinados o marcados para un desarrollo social, cosas que realmente necesita la ciudadanía, o problemas fundamentales que debe resolver la sociedad frente a pobreza, exclusión, oportunidad, salud, educación, todas estas cosas. Me parecería muy bien que se haga una reforma tributaria para simplificar el esquema tributario, para eliminar esos impuestos que limitan el crecimiento. Uno de esos es el impuesto a salida de divisas. Somos una economía dolarizada, los dólares están fuera del Ecuador, no están en el Ecuador, y ponemos una barrera al ingreso de capitales, porque ese es el impuesto a salida de divisas funciona como una barrera para el ingreso de capitales. Entonces, esas son las irracionalidades de una política pública que al final del día lo que hizo es bloquear el ingreso de capitales del Ecuador, cuando el Ecuador debería ser un imán para todos los capitales de América Latina, debería estar compitiendo con Panamá, deberíamos ser un centro financiero regional donde los capitales busquen llegar al Ecuador, porque no tenemos riesgo cambiario. Al tener el dólar, los dólares que se depositan salen vía dólares cuando la gente quiere retirarlos. Pero en el Ecuador decimos no. Es como pensar que un depositante en un banco le podemos decir, ¿sabe qué? Puede depositar en este banco, pero al sacar el dinero tiene que pagar 5%. Bueno, pero no se vaya muy lejos, que cuando nosotros depositamos el dinero en la banca y la bancarización lo vamos a sacar por cajero, nos están cobrando plata, ¿no? Bueno, pero es por un servicio de usar el cajero. Y si nos hacen el préstamo, y si nos hacen el préstamo del mismo dinero que nosotros prestamos, también nos ponen intereses. Sí, bueno, pero está usando... Es por un servicio, ajeno. ¿No? Claro, está usando un servicio y está usando dinero ajeno, que al final del día es un dinero de los depositantes. Si usted dice, no me cobre nada, entonces finalmente lo que usted está pidiendo es que a los depositantes le entreguen la plata gratis, que no les paguen una tasa por ese dinero, para que puedan entregarlo gratis a los que toman un crédito. Ahora, al final del día se paga por un servicio. Correcto. ¿Cuál es el aporte que podría significar la bancarización en el supuesto no consentido de que se modifique el IVA, por ejemplo, en las transacciones a nivel de transacciones financieras que se hagan a través del sistema electrónico? Eso tendría un impacto absolutamente marginal. Las tarifas son reducidas. Perfecto. Y marginal. Son tarifas reducidas y estamos hablando que serían centavos o ni siquiera décimas de centavos, lo que implicaría eliminar el IVA en esas transacciones. Realmente el usar más transacciones digitales depende de la costumbre de la población. La población tiene que irse educando y poco a poco acostumbrando a usar ese tipo de transacciones. Ya, no porque, se puede obligar. Alberto, porque lo que se planteaba era que había que sacar, que la masa monetaria no esté en manos de la gente, porque eso tenía un costo, no tenía riesgo, y que había que evitar todos estos mecanismos de la cartera, la billetera electrónica, las transacciones, para evitar que la masa monetaria esté circulando. Hay que estar muy claros que la bancarización es un signo de una sofisticación en una economía. Las economías, conforme van siendo más sofisticadas, más complejas, van yendo hacia mecanismos, naturalmente van yendo hacia mecanismos digitales de manejo del dinero. Vemos que en economías desarrolladas se utiliza el celular para hacer como forma de pago. ¿Cómo no? Se utilizan mecanismos electrónicos para hacer pagos y existen cada vez más opciones, y eso es algo natural hacia donde van las economías.
Lo que no se debe pensar es que se puede obligar a la población a usar algo que el Estado tiene la potestad de obligar qué dinero use la población, sino que eso tiene que ser un proceso natural en un mercado que permitir al mercado financiero que siga desarrollándose. Y lamentablemente vemos que en el Ecuador, igual que en todos los sectores, pero en el sistema financiero también es evidente, tenemos tal cantidad de regulaciones y de trabas, obligamos a hacer solo lo que el Estado permite. Y entonces eso hace que corta cualquier capacidad de innovación. Si es que solamente se puede dar el servicio que el Estado autoriza, entonces el Estado no tiene la creatividad ni la innovación para generar nuevos servicios, y vemos que al final del día estamos limitando la innovación en el país. Y esto sucede con todos los sectores, lamentablemente. Somos una sociedad donde esperamos que el Estado autorice cada una de las actividades privadas. Y eso impide que aparezcan nuevas formas de hacer las cosas, formas distintas, formas mejores, más eficientes. Como sí sucede en otros países donde hay innovación, donde no se espera que el Estado te autorice cada paso que da una actividad privada, sino que se permite que se prueben nuevas formas, algunas fallan, otras sí funcionan, y eso es lo que permite que la economía crezca en innovación. Muy bien, Alberto, queremos agradecerle a Alberto Costa Burneo, analista económico, agradecerle por sus conceptos, sus reflexiones, sus análisis sobre la situación económica del país. Gracias por haber estado con nosotros, Alberto. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Queremos nosotros informarles a quienes vivimos aquí en la ciudad de Guayaquil que este fin de semana, a propósito de las fiestas de Fundación de Guayaquil, la ATM nos hace la invitación para el evento Pedalearte, porque queremos incentivar el uso de la bicicleta en Guayaquil. La ATM, la Agencia de Tránsito Municipal, realizará la tercera edición de Pedalearte este sábado 20 de julio en Guayarte. Los ciclopaseos se harán desde el sur, desde el Parque Forestal, y desde el norte también saldrá desde el Parque Samanes, y como punto de encuentro será la plazoleta de Guayarte, donde a partir de las 17:30 habrá microteatro, música en vivo con Audi y Willy Won't Band, espuma e islas con aproximadamente 40 microemprendimientos. Esta celebración motiva, incentiva y permite a la familia compartir su movilización en medios ecológicos como son las patinetas, bicicletas, patines o caminando. Un momento para compartir en familia y amigos. Así que ya lo sabe, este sábado 20 de julio usted puede disfrutar con amigos y con familia de este Pedalearte que se reunirá en Guayarte. Y así también recordarles que el retorno elevado que se construirá en la avenida Rodríguez Monín para eliminar el retorno frente a Jardines del Salado y así de esta manera descongestionar la vía es parte del camino de la innovación de la ATM y la Alcaldía de Guayaquil. Sigamos recorriendo el camino de la innovación juntos. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario, apto para todo público. Te contamos que EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil trabajan planificadamente en la ejecución de obras para la prevención de inundaciones en los sectores más vulnerables de la ciudad. Estamos construyendo las estructuras de drenaje pluvial que darán continuidad al sistema de alivio de aguas lluvias en la avenida Juan Tancamarengo, beneficiando a 132,000 habitantes de Mapasingue, Marta de Roldós, Lotización Señora de Pareja y sectores aledaños. Además, dentro del programa de prevención de inundaciones, se está licitando la construcción del nuevo sistema de drenaje pluvial en la intersección de la avenida Casuarina con la vía perimetral. EMAPAC trabaja por un Guayaquil saludable, inclusivo y sustentable, en coordinación con la Alcaldía y supervisando a Interagua. En julio, con tu carro revisado, todos estamos más seguros. Este mes, la revisión técnica es para los vehículos con placas terminadas en dígito 6. Saca tu turno ingresando a www.atm.gov.es para elegir el día y la hora más cómodos para ti. Recuerda que en los primeros días del mes recibes descuento en tu tasa de revisión del 10, 15 y hasta 20%. Trabajamos para hacer las vías más seguras. ATM, todo por Guayaquil, en coordinación con la Alcaldía. Alcaldía de Guayaquil.
Te cuento que Mapag ha puesto tuberías aquí en el noroeste y ahora tenemos agua de la llave. Ya no compramos tanques y guardamos agua. En los cerros han construido unos tanques inmensos y otros familiares que están del otro lado ya lavan la ropa en el lavadero. Son 5 reservorios que se ven a lo lejos de donde baje el agua a la cooperativa por 2 tuberías inmensas. Yo veo que el agua está llegando a todos lados. Trabajamos por tu bienestar y por un Guayaquil creciente y ecológicamente sostenible. EMAPAG, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. En solo 5 minutos puedes obtener el sticker que te permite utilizar los parqueos exclusivos para personas con discapacidad físico-motriz en las oficinas de la ATM, ubicadas en el registro civil de la Marta de Roldós, llevando copia de cédula, copia del carnet de discapacidad, copia de la matrícula del vehículo, certificado médico otorgado gratuitamente por Asoplégica. Puedes llevar tu carro en persona o puede hacerlo un familiar en el mismo lugar. Personal de la ATM colocará los stickers. Estamos trabajando para hacer espacios más inclusivos. ATM, todo por Guayaquil, en coordinación con la Alcaldía. Alcaldía de Guayaquil. Radio Atalaya es opinión política, porque tenemos las voces más reconocidas en el análisis noticioso y político del país. Síguenos por Atalaya, credibilidad y pluralismo democrático en la información. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. De la mañana con 15 minutos. Gracias por continuar en compañía de Sin Amarres. En este momento tenemos ya a nuestra invitada aquí en la cabina. Ella es la magíster María Fernanda Martínez, especialista en comunicación digital de la Universidad Casa Grande. Qué interesante cómo cambiamos de temas. Hemos venido de un análisis de la economía y de la política. Ahora vamos a analizar esto que es realmente, de alguna manera, es ya parte de nuestra convivencia, de las relaciones sociales, de las relaciones empresariales, económicas, culturales, científicas. Y nos vamos a referir en esta entrevista a la tecnología, a la información y a la comunicación. Estos 3 aspectos fundamentales que están en la cotidianidad de nuestra existencia. ¿Cómo están articulados y qué aprovechamiento de racionalidad de uso tecnológico debemos tener los usuarios o usuarios de estos servicios? Buenos días y bienvenidos. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Sí, hoy en día es impresionante la penetración que ha tenido todos estos dispositivos electrónicos, dispositivos inteligentes, que ya son parte de nuestro día a día. Nuestro día a día, desde el momento en que nos levantamos, lo primero que cogemos es el celular, para ver la información, para de repente ver noticias, o para ver quién se ha comunicado con nosotros. Es impresionante, es lo primero. Abre los ojos, ¡pac! En oscuro coge tu teléfono. Automático. Esos puntos son los principales, porque hay otros puntos secundarios también que tienen facilidades con el tema. Bueno, sí, o sea, la tecnología es buena, depende de cómo uno lo utilice y cómo emplee todos esos recursos. ¿A qué me refiero con eso? Nos permite acceder a información en el momento que nosotros queremos, a la hora que queremos, y acceder a lo que queremos ver. Ya. Voy a poner un ejemplo muy básico. Antes nosotros veíamos la televisión con broadcasting, como se lo conoce, antena conectada, televisión local. Luego vino la implementación del sistema de cable, que teníamos proveeduría de
televisión a través de cable. Y teníamos acceso a televisión internacional. Dependíamos del cable. Correcto. Con el paso del tiempo, cada día se fue perfeccionando y mejorando eso. Y ahora ya tenemos el tema de streaming o live, que es televisión a través de internet, que viene, uno accede al programa que quiere, en el momento que quiere, en la situación que uno quiere. ¿Por qué? La publicidad, la comunicación hoy en día es un poco abrumadora. Ya vemos exposiciones en televisión tanto local como televisión por cable, que nos abruma de repente de comentarios o publicidad que es necesaria o innecesaria, según el consumidor y según su audiencia. Ya. Entonces, a través de este cambio tecnológico que nos permite acceder a cierta información cuando nosotros queremos y ver lo que queremos, ha racionalizado eso. O sea, no quiero ser de repente que me abrumen con ciertos... Ahí dice omitir, ¿no? Correcto, omitir. O sea, ahora, hoy en día ya las plataformas en las cuales tú no podías visualizar de repente comunicaciones o publicidad, ya lo ves. Tienes que por lo menos consumir 5 segundos, de 5 a 10 segundos. Porque si los primeros sí los consumen, porque tienes que ver, de ahí te sale omitir. Entonces pero es que ahora cada medio, por su naturaleza, tiene que ver cómo subsiste en esta ecología de medios. ¿A qué me refiero? Esto es como una selva, como el océano. Este es un ecosistema, entonces. Correcto. Cada día se consume menos o un medio se come al otro. Ecosistema tecnológico. Exactamente. Entonces, a través de eso y de ser recursivos, de repente de la innovación, que ya después termina siendo un poco invasiva para el usuario, para el consumidor, las marcas, los medios, los propios, lo que tú quieras dar, el mensaje que quieras llegar, a la audiencia que quieras llegar, tiene que buscar los recursos. Porque si tú vemos en esta plataforma a cual accedemos a videos, que es consumida por la mayoría de nosotros, ya queremos ver tutoriales, ya queremos ver de repente el capítulo de una serie que nos perdimos, etcétera, 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 consumimos 5 o 10 segundos, ya sea de videos musicales, ya sea de algún mensaje publicitario, incluso no solamente publicitario como marca o como servicio, también mensajes sociales. Entonces también damos a conocer o llegas a través de educar o lo que quieras transmitir en el momento. Entonces creo que sí, o sea, realmente la tecnología y la innovación en estos procesos comunicativos ha cambiado mucho. Correcto. Yo quiero hacerte una pregunta. Está bien la tecnología y la innovación. Tecnología e innovación necesariamente, aún todavía, depende de cómo quien utiliza esa tecnología se innova, el ser humano. Esto tiene que ver con hábitos, costumbres, visiones, concepciones mismo de lo que significa la tecnología. ¿Cómo mientras la tecnología y la innovación avanza tan aceleradamente, avanza nuestro comportamiento de habitualidades respecto a la adaptación a esas tecnologías? A ver, los hábitos de consumo o los hábitos de uso vienen marcados por unas tendencias. Perfecto. ¿A qué me refiero? Las tendencias son proyectivas. Cada década o cada año se proyectan unas tendencias de aquí a 5 años. Ya. Pero ¿qué hacen esas tendencias? A su vez crean microtendencias. Ya, si no hubiese salido la tendencia que hoy en día todo el mundo se cuida, tiene un estilo de vida saludable. En su momento comenzó como deportista, ya cada uno se fue como segmentando, entonces ya tenemos consumidores de veganos, consumidores ovolácteos, ya hay una gran tendencia ya no a consumir productos lácteos que vengan de los mamíferos como tal, sino que vengan de almendras, que vengan de otro tipo de productos. Ya. Entonces, dicho esto, nosotros vamos adaptándonos a eso y cogiendo. A lo mejor no lo cogemos en primera instancia. Hay algunos que somos padres de familia, hay otros que tenemos hermanos menores. Entonces, a través de eso... Es un proceso, ¿no? Es un proceso de adaptación. Claro, se va introduciendo... Somos más lentos para adaptarnos mientras la tecnología y la innovación es más rápida. Hoy en día depende está... de la edad, pues, exacto, por eso, estratificado tal vez. Yo creo que es un poco... eso es un poco subjetivo, ya. Y entramos un poco en este... Porque si hay estudios comparativos... Pero me refiero a los estratos, porque los niños ya nacen con un chip diferente, porque van a la tecnología. Ellos ni siquiera saben hablar. Yo ayer escuchaba a uno de nuestros invitados. Pero aprenden a hablar ahí, pues. Pero en ese idioma. Eso es justo lo que él comentaba, que su hija de repente no tenía un léxico muy amplio, pero para un buscador de voz en Google, ella deletreaba, decía Peppa Pig, y le salía exactamente, le salía Peppa Pig, y era lo que sabía decirlo. No, y es cierto, yo tengo una nietecita de
2 años, 8 meses, Victoria. Ya. Y recién está yendo al preparatorio, no sé, al maternal. Pero maneja ese aparato y dice, Peppa Pig, todo, por voz y todo, ya ella se sabe todo. Y a lo mejor no sabe escribir, no sabe cómo la combinación de estas sílabas. Solamente aprenden el idioma natural nuestro, aprenden el otro idioma, el inglés. Sí, también. En Estados Unidos pasa eso. Así mientras el papá y la mamá son latinos, oyen el idioma español, la chica de 3 años está viendo la televisión en inglés y habla ella en los dos idiomas. No. Y yo pregunto, ¿ustedes, papá, le enseñaron a ella el idioma? No, lo aprende en televisión a través de los programas en inglés. Lo que pasa es que las nuevas generaciones son una esponja. Ellos absorben tanto lo positivo como lo negativo. Porque la tecnología, eso es lo que tiene. Ese es el problema. Pero es que todo depende de las bases educativas en las que tú les instruyas a tus hijos o a las nuevas generaciones. Y así este preámbulo es justamente porque yo estaba leyendo un estudio en el cual indicaba que la brecha digital cada día se está reduciendo más, justamente porque esas nuevas generaciones son los educadores de padres o abuelos, ¿ya? Entonces, de repente, sí, y ahí indicaba que un niño de 7 años le enseñó a su abuelo, que tenía 70, casi 70, cómo manejar estas plataformas en las cuales tú consumes series vía streaming, que ya están grabadas y empaquetadas. Sí, pues. Entonces, de repente él veía la serie de antaño que le gustaba, Dinastía, o vamos a ver Bonanza, ya, la veía y nuevamente le evocaba sentimientos y emociones, y a través de eso, porque es un estímulo que recibe el ser humano, se introducía mucho más en el tema tecnológico, iba explorando, iba viendo. Y no nos vayamos muy lejos, los escuchaba en su entrevista anterior que estaban hablando justamente de todo este sistema económico, ya, incluso ya la banca ya está innovando. Sí, pues. Y es un proceso, aquí es muy corto, o sea, me refiero, está haciendo paso a paso, porque si accedemos hoy de acá a una plataforma online de una banca, ya tenemos un chatbot que nos contesta. María Fernanda, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Stalin, buenos días. ¿Cuál es tu problema? Ya, es justamente el algoritmo y toda esta inteligencia artificial que ha innovado los procesos comunicacionales. ¿Y cómo estamos frente a otros países en tecnología nosotros? Depende, si vamos a hacer una comparación en el sistema bancario, estamos muy atrasados. Yo el año pasado tuve la oportunidad de visitar China. Ellos tienen una plataforma de mensajería como WhatsApp, pero se llama WeChat. Ya, y puedes hacer transacciones. O sea, hay las máquinas, estas dispensadoras de snack, y tú solamente escaneas el código de barra y automáticamente te va haciendo el descuento de tu acumulado que tengas en tu cuenta. ¿Ya? O sea, hay incluso el sistema de transporte, o sea, hay muchas. Esa es una de las pequeñas cosas. En cuanto a la banca y en cuanto al sistema de pago por internet, impuestos, etcétera. Todo está. ¿Estamos atrasados todavía? No, yo creo que hemos dado un paso muy grande, porque ya la mayoría de transacciones las podemos hacer online. Hay sistemas del PayPal, de repente ya automáticamente el débito. Cada día las aplicaciones de bancos te dan mucho más acceso. Es como justamente explicaba hace un momento. Nosotros tenemos... Son muy caros los precios caros en el Ecuador, el internet en otras partes. Bueno, el internet sí. El internet, porque es barato, aquí el internet es caro. Pero estamos haciendo, son dos cosas distintas, el servicio y el acceso a la proveeduría. Yo creo que debería... Creo que lo más caro es cuando no hay acceso. Exactamente. El hecho de que tenemos acceso caro al servicio. Sí, comparado con otros países. Sí, comparado con otros países del primer mundo, por ejemplo Estados Unidos, que tiene sistema celular, adquieres un paquete o un servicio, te da minutos ilimitados y el acceso limitado. Entonces eso te facilita mucho. Y el consumo, crea una demanda. Y el uso del servicio vía internet. Y es mucho más rápido, de la velocidad, te permite más acceso. Y la velocidad del internet se reduce el consumo de los megas. Perfecto. Tecnología, información y comunicación. ¿Cómo lo generamos? ¿Cómo lo ponemos en una herramienta que realmente nos permita comunicar y generar a través de esa comunicación procesos más que de adaptación, de culturización, de manejo tecnológico?
Es un poco como que yo digo, tengo la tecnología, ¿cierto? Es tan irracional, o es tan, porque los usos que tú le das y cómo son sus comportamientos para esos usos son disímiles. Es tanto que a veces esa innovación, esa tecnología se convierte en una amenaza para el propio usuario. Sí. ¿Qué le parece? Si uno no lo sabe usar, sí, uno se canibaliza. Se canibaliza. Exactamente, en todos estos procesos. Pero, si ustedes quieren conocer, voy a hacer una invitación amplia al público. ¿Cómo no? Ya, Universidad Casa Grande está realizando jornadas de comunicación, innovación y tecnología. Justamente, si ustedes quieren conocer mucho más en referencia a esto, cómo se han cambiado los procesos y cómo uno puede innovar dentro de su ecosistema, ya sea en su organización, en la parte educativa, en la parte cognitiva, no se pueden perder esta cita. Iniciamos el día de ayer. Tuvimos 2 exponentes de primer nivel. El día de hoy concluimos Universidad Casa Grande a partir de las 18 horas en el auditorio. Tenemos a Jenny Yahuachi, que ella estuvo invitada en la CIBECON, que es la Cumbre Interamericana de Comunicación en España, en el cual nos va a proyectar cuáles son las tendencias y cómo de alguna forma podemos utilizarlas para mejorar y optimizar nuestros recursos dentro de, ya sea en la parte educativa, ya sea en la parte financiera, donde queramos. Entonces, les extiendo esa invitación. Si ustedes también tienen tiempo. ¿Entrada gratuita? Entrada gratuita, completamente. Eso es parte de la universidad. La Universidad Casa Grande siempre se preocupa de justamente de ese aporte a la comunidad y cómo de alguna forma podemos educar en estas nuevas cosas, de alguna manera por llamarlo, el Internet de las cosas, para poder contribuir a la sociedad. Muy bien, ahí están los tips, más que de consejo, tecnología, información y comunicación. Es una iniciativa muy interesante, porque realmente yo me acuerdo haber leído un editorial de alguien hace 20, 25 años, cuando recién comenzaban las economías chinas a desarrollarse, los siete tigres asiáticos que le llamaban, sí. ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Y me acuerdo haber leído un editorial de un medio de comunicación, que hasta ahora lo recuerdo, me decía, en ese tiempo decían, en una década, todo lo que gira a su alrededor viene de estos países, de China. Y hoy por hoy, ya no es todo lo que está aquí, en tecnología, en uso, en todo, viene de estas economías, del desarrollo de la tecnología. Y luego esa tecnología puesta al servicio de la información y de la comunicación, que ya es parte de nuestra convivencia social. De nuestra cotidianidad. Yo le voy a tomar un ejemplo. Creo que todos en algún momento de la vida hemos visto los supersónicos. Ya. Así, pues. Esa es la mejor proyección. Tico, tico. Exactamente, es como Tico Tico. Esa es la mejor proyección, porque si tú recuerdas cada uno de los parajes de este cómic o de esta animación, son cosas que se están viendo ahora. Y tú Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos.